el creador del movimiento por el decrecimiento feliz. Ese es precisamente Mauricio Palante, que nació en 1947 y que se le conoce, entre otras muchas cosas, por haber generado ese concepto que nos habla de una forma de vida, una forma de relacionarnos con el medio ambiente, de relacionarnos con la comunidad mucho más armoniosa, mucho más pacífica y sobre todo mucho más sostenible. Pero también se le conoce por haber tenido sus pinitos en la política italiana, con algunas personalidades como Beppe Grillo y en el movimiento de 5 Estrellas, aunque fuera simplemente como simpatizante y no como un miembro del partido político, porque sí que fundó algún partido como los Verdes hace ya bastantes años en Italia y ha estado siempre, como os digo, hablando más o menos de lo mismo, de cuestiones de sostenibilidad, cuestiones de deuda ecológica, cuestiones de energía sostenible y básicamente, como decía, de decrecimiento, a lo que le añade la coletilla de feliz para hacer hincapié en que no es solo decrecer el Producto Interior Bruto, sino cambiar la forma de entender la vida, cambiar el modo de vida, cambiar el sistema de producción, relacionarse mucho mejor con la naturaleza y también con la sociedad. Aquí tenéis la imagen, una foto de él que he extraído por ahí. La verdad es que he estado buscando información sobre su vida, pero apenas hay al respecto. Simplemente sabemos que nació en Roma en 1947, como os decía, y que muy pronto empezó a interesarse por la economía y sobre todo cuestiones de energía. En 1988 fundó el Comité para el uso racional de la energía y lo que hacía con este organismo era promocionar tecnologías sostenibles, tecnologías para racionalizar el uso de la energía y que no hubiese tanto despilfarro, ¿no? Esa era una de sus mayores preocupaciones y unos años antes sí que había participado en la fundación de Los Verdes, eso sí, lo fundó en 1985 y él mismo se fue en 1992 por discrepancias políticas que tampoco podemos conocer con más detalle, ¿no? En 2007 fundó el Movimiento por el Decrecimiento Feliz, del que vamos a hablar a continuación, y en un primer momento este movimiento causó mucha sorpresa en gente como Beppe Grillo y su movimiento de 5 estrellas, y colaboraron juntos en el prólogo, en uno de los libros de este hombre. Beppe Grillo lo redacta, para que os hagáis una idea, que había una cierta simpatía y colaboración, pero que en algún momento, como podéis imaginar, el movimiento de 5 estrellas abandonó la idea del decrecimiento feliz, pero sí que hay alguna mención por ahí si os interesa hacer arqueología ya de internet y política para encontrar eso, ¿no? Igual que en su día en España Podemos abrazó la renta básica universal y luego la desechó, pues aquí un poquito igual con el decrecimiento feliz, ¿no? Un movimiento incluso más ambicioso que el de la renta básica universal, ¿no? Y simplemente para terminar con cosas de su vida es que encontré que cuando ya dejó de dedicarse al activismo político y a escribir libros y tal, aunque sigue escribiendo pero no de una forma tan activa, se fue al campo, a una casa en el campo, a vivir allí de autoconsumo agrícola, ¿no? Simplemente respetando sus propios preceptos de vivir en armonía con el medio ambiente. Y ahí se encontrará actualmente, ¿no? Así que ha sido pues el mejor exponente de su movimiento con su ejemplo, ¿no? Yéndose al campo a vivir de autoconsumo. En fin, vamos a hablar un poquito de sus obras porque, como os digo, son muy interesantes. Aquí tenéis una que me ha llamado mucho la atención al hacer el repaso de todas las que tiene, que son muchísimas, hay muchísimos libros, casi todos hablan más o menos de lo mismo, como os podéis imaginar. Así que simplemente os voy a traer las que me parece que tienen un matiz o algo que aporta que les falta al resto, ¿no? Entonces, en este libro tenéis de Un futuro sin luz, escrito y publicado en una época muy particular, año 2004, contexto en el que hay crisis energética, en el que hay apagones por doquier en Italia y hay una preocupación generalizada en este país de, oye, no tenemos suficiente energía para sostener el consumo de toda la población italiana. Y en este libro trata de responder Mauricio Palante de la siguiente forma: no faltan recursos naturales, no falta la posibilidad de generar electricidad. Lo que falta o el problema que hay es que se despilfarra mucha energía.
Entonces acá señala procesos energéticos que son muy poco eficientes, en el que hay mucha energía que se pierde, generadores de energía que no utilizan todos los recursos e inputs que deberían utilizar para ser lo más eficiente posible, y al final las recomendaciones que os podéis imaginar cuál es: reducir la demanda de energía, ya estamos entrando un poco en decrecimiento, pero también y sobre todo, como había dedicado toda su vida, a hablar de tecnología de generación eléctrica mucho más eficiente, más sostenible, pero también que utilizara mucho menos recursos naturales, ¿no? Entonces este es el libro en el que habla de ello, y en el siguiente, que ya es cuando se hace el famoso, ¿no? Con este libro escrito un año simplemente después, que es El decrecimiento feliz, ¿no? Ahí tenéis también en italiano y os podéis imaginar de qué va esto, ¿no? Va de la crítica al crecimiento económico basado en el Producto Interior Bruto por encima de todas las cosas. Lo importante es crecer, si ya crece el Producto Interior Bruto las cosas van bien, si no crece las cosas van mal, y lo que aquí propone Mauricio Pelante es romper con esa filosofía o esa ideología, mejor dicho, económica de crecer por crecer, productivismo, que lo único que hace es generar muchos problemas, no hablemos ya de sociales, sino también y sobre todo medioambientales, en el sentido en el que se están expoliando recursos naturales finitos, se está vertiendo residuos contaminantes a una biosfera que no las puede absorber a la velocidad a la que se va vertiendo esos residuos. Entonces, ¿qué es lo que propone este hombre? Romper con esa idea, con un cambio cultural que sea, oye, de crecer o crecer a la inversa no es algo negativo, sino que es algo positivo. No se trata de vivir peor, vivir con menos, sino de vivir mejor, cambiando, por supuesto, las consideraciones de lo que uno debe necesitar para vivir. No se necesita tanto consumo, no se necesita tanta producción, sino que uno tiene simplemente que entrar en armonía con la sociedad, con la propia comunidad y también con el medio ambiente y la naturaleza, y ser respetuoso con los equilibrios ecosistémicos, ¿no? Básicamente es eso, y por supuesto, entre todas las recomendaciones que da hay un autoconsumo, generación de energía renovable, descenso de la demanda, pero siempre todo muy enfocado a relocalizar las economías, que no sea necesario producir una cosa en la otra parte del mundo para ensamblarlo en esta, porque genera muchos residuos contaminantes y quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. El decrecimiento de toda la vida, pero con ese apellido de feliz para darle un toque más optimista, ¿no? El decrecimiento no es algo malo, es algo que nos permite ser más felices, vivir mejor y sobre todo mantener un medio ambiente sano, ¿no? Y sostenible, duradero. Aquí tenéis otro libro que me ha llamado mucho la atención cuando estaba haciendo el repaso. Fijaos, es ya de 2016, pero habla de adiós a la derecha y a la izquierda, ¿no? Se mete en temas políticos, os podéis imaginar por qué. Critica los conceptos vacíos de contenido de la izquierda y la derecha, porque al fin y al cabo están defendiendo lo mismo, ¿no? Desde su punto de vista, la derecha y la izquierda, unos sí se preocupan más por los pobres y otros menos, pero siguen con la lógica de producir, esa lógica productivista que se está cargando el planeta y muchas sociedades humanas, sobre todo en países en desarrollo. Y dice, esto ya no tiene sentido, no tiene sentido hablar de izquierda y derecha, hay que hablar de gente que esté a favor de un sistema económico destructor, como es el sistema económico capitalista, o gente que esté a favor precisamente de un sistema que sea respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Ya no tiene sentido hablar de conflictos entre ricos y pobres, sino que tiene sentido hablar de conflictos entre gente que defiende el sistema económico capitalista en sus condiciones actuales, que es productivista a muerte, y gente que defiende lo contrario, pero recordando que hace mucha crítica a la izquierda también, porque comunistas, marxistas olvidan también el hecho de ser de que el sistema económico tenga que ser sostenible con el medio ambiente, y hay una crítica mordaz a la izquierda convencional, ¿no? Aquí tenéis otro libro escrito ya hace menos tiempo, del año 2020, en plena pandemia, aunque no habla precisamente de ello, eso será el siguiente. En este, fijaos que es el derecho de no emigrar. Lo que se está poniendo encima de la mesa, muy de notable actualidad hoy día, desgraciadamente, es que la gente no emigra porque le da la gana, sino que emigra porque tiene dificultades para sacar una vida adelante en su propio territorio. Y eso es un problema que viene de los sistemas económicos de todo el mundo, es decir, de un sistema económico global que beneficia a una minoría de la población, el norte global, a
a cambio de perjudicar al sur global. Entonces, al fin y al cabo, responsabiliza a la lógica económica capitalista de que sea, al fin y al cabo, la responsabilidad de causar emigraciones masivas desde el sur al norte, ¿no? Si las economías del norte, para ser ricas, están expoliando recursos, acabando con comunidades, aumentando los precios en esa zona, desestabilizando economías, desestructurando sociedades, al final es normal que la gente de allí emigre. Entonces, ¿cuál es la receta que presenta Mauricio Palante? Pues lo podéis imaginar. No hay que poner muros, no se trata de poner vallas, no se trata de limitar la inmigración, se trata de darle las condiciones suficientes, recursos necesarios para que no tengan que verse obligados a emigrar. Así de sencillo. ¿Cómo se hace eso? Cambiando las políticas económicas, las neoliberales, abandonando todas las lógicas de explotación y dominación sobre ese tipo de economías del sur, también dando ayuda, cooperación internacional de todo tipo para que las sociedades del sur puedan desarrollarse económicamente y no tengan que verse obligadas a emigrar, ¿no? Sobre todo interesante cuanto menos. Y ahora este libro, que es el que escribió en plena pandemia, un poquito después, 2021, fijaos, dice Últimas llamadas. ¿Por qué se llama así? Porque para él el conato del COVID, del coronavirus, fue ni más ni menos que una manifestación más de la crisis medioambiental que sufre nuestro planeta, ¿no? En un medio ambiente en el que cada vez hay menos biodiversidad, en el que las sociedades están mucho más desestructuradas, en el que hay menos protección natural del sistema, lo que ocurre es que hay enfermedades que pueden pasar más rápido de los animales a los humanos, y no solo eso, sino que encima los humanos, al estar viviendo en un sistema económico globalizado, trasladan muy rápido la enfermedad a todas las partes del mundo y nadie se salva, ¿no? Así como a lo mejor en la Edad Media la peste negra no llegó a todos los sitios, pues en un sistema globalizado sí que lo hace, ¿no? Así que os podéis imaginar cuáles son las recomendaciones. Bueno, antes de hablar de las recomendaciones, también ponen mucho el acento en que el confinamiento vino muy bien para la lógica del decrecimiento feliz y el decrecimiento en general, porque estaba poniendo en valor no solo que se podía vivir sin generar tantísima producción, se podía ser feliz sin necesidad de que estuviese todo el mundo trabajando y matándose a trabajar, sino que también estaba evidenciando que el planeta respiraba mejor porque había menos contaminantes, un aire mucho más limpio, y también que se estaban valorando por fin trabajos que nunca se habían valorado, como por ejemplo del cajero de un supermercado, ¿no? Y dice que esta es la mejor prueba empírica de que el decrecimiento es posible, y su recomendación es básicamente, os podéis imaginar, ¿no? Relocalizar las sociedades para que incluso aunque hubiese un conato de algún virus parecido, pues no llegue a todos los sitios, y también ser, por supuesto, más respetuoso con el medio ambiente, consumiendo y produciendo mucho menos, como en el confinamiento, ¿no? Y por último, este escrito hace muy poquito tiempo, 2022, es una crítica al desarrollo sostenible. Os podéis imaginar por dónde van los tiros. Es simplemente, oye, que nos la den con queso, que no nos engañen, que no nos digan ahora que aquí hay formas de que las empresas sigan produciendo y generando beneficios, pero de una forma sostenible con el medio ambiente, porque eso es absolutamente imposible en un planeta con recursos finitos, en el que hay una serie de inercias por las leyes de la termodinámica a que no puedas crecer indefinidamente. Es imposible, y si así lo tratan de vender es simplemente postureo para seguir haciendo negocio, ¿no? Aquí tenéis un libro para el que le interese las críticas a todo esto del greenwashing y la economía verde sostenible, porque no es ni otra cosa que un lavado de caras, postureo para al fin y al cabo vender como algo verde lo que no es verde y no es sostenible, y de ninguna forma lo puede ser. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.